sobre nuestras vidas. Queremos solamente estar rendidos delante de tu presencia, a tus pies, Señor, donde podemos encontrar refugio seguro, la calma y la paz que necesitamos, la bendición que viene de parte tuya, el gozo de tu salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, eres bienvenido, precioso Espíritu de Dios, y te damos gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor, exaltémoslo en todo tiempo, porque Él es digno de suprema alabanza. Amén. Quiero que por favor vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Espero que todos tengan sus Biblias, porque es el arma que nosotros todo el tiempo necesitamos tener en nuestras manos. Como lo dice también la misma palabra de Dios, es nuestra espada con la que nosotros podemos conquistar, derrotar a nuestros enemigos y alcanzar todas las promesas que están aquí mismo en las Escrituras. Lucas capítulo 1, a partir del versículo 5 en adelante. Si ya están ahí, por favor me levantan la manito. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Quiero que tengan presente esto que le dijo el ángel a Zacarías y que también nos lo dice el Señor a nosotros: tu oración ha sido oída. Amén. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días consiguió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén y amén. Quiero que tengan presente dos cosas. La primera es que el Señor había escuchado las oraciones de Zacarías. Y la segunda es que él responde al ángel: ¿en qué conoceré esto? Diciendo: ¿cómo es que se va a hacer esto si
¿No ves lo que estoy viviendo, lo que está pasando en mí? Listo. Esto se basa en oraciones correctas. Quiero que tengamos esto presente porque hoy lo que voy a hablar es sobre hacer oraciones correctas o orar de la manera correcta. ¿Listo? Hay un ejemplo que me gusta mucho y es que también a veces nos pasa a nosotros y yo creo que también algunos nos vamos a identificar con este ejemplo. Había un niño que deseaba una bicicleta con ansias y muchas veces había hecho todo lo posible para tener esa bicicleta. Esta familia donde estaba el niño era creyente, por supuesto, que creía en Dios, y el niño lo que hacía era que cuando se metía a orar en el cuarto, allí como le habían enseñado, él lo que hacía era orar con Dios, pero a gritos, pidiendo que Dios le diera una bicicleta. Pero esto lo hacía era porque quería que la abuelita que estaba en el cuarto, que estaba allá al lado, se diera cuenta de las oraciones que él estaba haciendo para que así se pudiera hacer realidad ese sueño que tenía. En pocas palabras, el niño gritaba pidiendo a Dios un milagro para que la abuelita escuchara y así la abuelita fuera quien le diera ese regalo. No sé si cuántos hemos orado así, que muchas veces estamos delante de la presencia del Señor, por supuesto, y hay alguien que está ahí con nosotros, cerca, y le decimos: es que yo he orado al Señor para que me dé un milagrito y me ayude con pagar esto o tener alguna cosa. Pero automáticamente lo que estamos haciendo es que estamos pidiéndole a Dios, pero para que nos escuchen los demás y así se pueda ver realidad lo que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces cometemos el error de orar de forma incorrecta. Y esto lo hacemos porque tenemos una concepción errónea de quién es Dios, o quizás por las circunstancias que pasamos, oramos para que nosotros tengamos esa certeza que va a ser posible nuestro milagro de lo que estamos orando. Muchas veces oramos de la forma incorrecta porque no creemos en el poder de Dios lo suficientemente para confiar plenamente en Él y dejarle todo en sus manos. Y por eso hacemos una y otra cosa para que ese sueño, lo que estamos pidiendo, como que sea muy fácil de creerlo y por supuesto sea más fácil de obtenerlo. Y muchas veces oramos por muchas cosas que necesitamos, pero la pregunta que yo quiero hacer en esta noche es: cuando pedimos al Señor, ¿estamos creyéndole a Dios por lo que estamos pidiendo? ¿Y sabemos que lo vamos a recibir? ¿O no estamos con la certeza en nuestro corazón de que Dios nos vaya a contestar la oración? Porque muchas veces oramos, pero muchas veces no creemos de lo que estamos orando. Porque lo que quizás a veces oramos es tan difícil e imposible que a veces en nuestro interior hay duda de que se pueda hacer realidad lo que estamos pidiendo. No sé a cuánto les ha pasado. A mí al principio muchas veces me sucedía que oraba por algo, pero dentro de mi interior me decía que no creía completamente. Y esto es algo que suele suceder porque tenemos el deber de orar, y es algo que nos enseñaron, es algo que les hemos enseñado a ustedes, que es necesario orar todos los días. Porque, por supuesto, escuchamos la enseñanza, o porque quizás se convirtió en un ritual y porque debemos hacerlo. Es como la necesidad de decir: necesito orar porque tengo que orar. Pero a la hora de lo que estamos haciendo en la oración, quizás no lo estamos haciendo de la forma correcta porque estamos automáticamente haciéndolo como si fuera un ritual diario en que solamente tenemos que presentarnos un ratico con Dios para orar y ya es como que cumplimos con lo que teníamos que hacer del día, pero no estamos creyendo lo que estamos pronunciando con nuestros labios. Pero muchas veces oramos sin tener la certeza que lo vamos a recibir.
Muchas veces oramos, pero en nuestra mente y en nuestro corazón hay una pequeña pizca de incredulidad, de decir, pero es que es tan difícil que Dios nos dé lo que estamos pidiendo. Y quizás oramos a Dios por algo que estamos necesitando. Y al momento de recibirlo, al momento de que Dios nos dice que nos va a dar lo que queremos, ponemos muchas excusas. Por ejemplo, el pasaje que nosotros leímos, se nos dice que había un sacerdote que se llamaba Zacarías y que su mujer Elizabeth eran irreprensibles, o sea, eran una pareja obediente al Señor, que era un modelo a seguir por todo lo que ellos hacían, por su creencia en Dios y porque eran una pareja de servicio completamente al Señor. Pero había algo que ellos tenían y era que no podían tener hijos, porque Elizabeth era estéril y eran completamente ya ancianos, o sea, algo imposible de suceder en ese momento, porque sabemos que para ese entonces la medicina, la tecnología no estaba lo suficientemente capacitada para darles una probabilidad o una pequeña esperanza de poder recibirlo. Pero entonces en ese momento a Zacarías se le presentó un ángel y le dice que sus oraciones habían sido escuchadas. Aquí hay algo. Si el Señor le mandó por medio del ángel a Zacarías el mensaje de que sus oraciones habían sido escuchadas, es porque había orado continuamente por ese milagro, y era poder tener un hijo. Ese era el contexto de lo que estaba pasando. Zacarías había pedido un hijo y el Señor le estaba dando la respuesta de que habían sido escuchadas sus oraciones. En pocas palabras, ya le iba a dar el milagro. Ya estaba listo para obtener su milagro. Pero cuando Zacarías no solamente escucha la noticia, sino de todo lo que va a hacer este niño, le da la respuesta al ángel y le dice: ¿en qué conoceré esto? Ya que soy viejo, mi mujer es estéril. En pocas palabras, es imposible. Y el ángel le dijo: por cuanto no creíste vas a quedar mudo. Vino una consecuencia por no creer. Pero por supuesto, como había un plan maravilloso, el Señor cumplió el deseo de Zacarías, quien se convirtió en el hijo Juan el Bautista, el que iba a ser el pregonero, el que iba a abrir camino para el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. Pero aquí hay algo que pasó con Zacarías. Había orado al Señor por un milagro, pero cuando el Señor le dice que habían sido escuchadas sus oraciones, le empezó a poner excusas. Es que no se puede, es que soy viejo, es que es imposible. Y la pregunta es entonces, ¿para qué entonces oraba? ¿Para qué se puso a perder el tiempo orando si no iba a creer en lo que iba a recibir? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces oramos por algo, y cuando nosotros les decimos a ustedes que el Señor nos dice que Dios les va a dar el milagro, muchas veces ponemos excusas. Es que no se puede, es que la situación no nos lo permite, es que mi familia es de esta forma, no, es que eso es imposible. Entonces la pregunta que uno debe hacerse, entonces, ¿para qué oramos si al final no estamos creyendo lo que Dios nos quiere dar? ¿Para qué oramos si le ponemos excusas a Dios, que podría llamarse los peros a Dios? Pero es que no se puede, pero es que no sabe la situación que estamos pasando, pero es que muchos años hemos vivido de la misma forma y todavía no ha habido el cambio, pero es que no hay dinero. Entonces, ¿para qué le pedimos al Señor? Y hay algo que nos dice la Biblia, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si oramos al Señor, pero le ponemos peros, es porque no estamos creyendo. Y básicamente le estamos desagradando a Dios, porque no estamos orando de la forma correcta, que es con fe. Muchas veces le decimos al Señor: danos una casa, o danos un carro, danos una empresa. Bueno, no sé qué oraciones hayamos hecho. Y cuando el Señor nos dice: se las voy a dar, le ponemos excusa. Es que no tengo trabajo. Es que el dinero no me alcanza.
Es que lo he intentado y no he podido. Y miles de peros que le ponemos al Señor. Entonces, ¿para qué oramos si no le estamos creyendo? ¿Para qué oramos si le ponemos muchos peros al Señor? Y es algo que continuamente muchas veces hacemos. El Señor nos dice en Santiago: si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Aquí Santiago nos está diciendo: si nosotros pedimos pero no tenemos fe, es como las olas del mar, llevadas por un lado al otro, titubeando con dudas que vamos a recibirlo. Y nos dice: no piense el que tenga eso en su corazón que va a recibir algo del Señor. Porque está un día cree y un día no cree. Oramos pero no creemos completamente. Oramos al Señor pero le ponemos muchos peros, excusas al Señor, como diciéndole: Señor, te oré pero no te creo porque lo que estoy viviendo es imposible. Entonces tenemos una concepción errónea acerca de lo que es Dios, porque se supone que si Dios es todopoderoso y nos dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, entonces ¿por qué ponemos tantos peros cuando oramos al Señor? ¿Y por qué ponemos tantas excusas cuando Él dice que nos lo va a dar? Otro error que cometemos nosotros al orar es decirle a Dios cómo debemos hacerlo. O quizás darle la ruta y decirle que nosotros le decimos, o lo que le decimos es la manera correcta en las cosas como se deben hacer. Muchas veces le decimos: Señor, hazlo de esta forma, hazlo esto porque es la forma en que yo creo que se van a hacer las cosas y es la forma posible en que yo voy a recibir el milagro. Pero es una forma errónea de orar. ¿Por qué? Naamán el sirio era un general del ejército sirio y había sido usado por Dios y había sido un hombre tremendo en la guerra, pero tenía algo y era leproso. Este Naamán le había mandado cartas al rey pidiéndole que se hiciera algo para la sanidad de él. El rey, por supuesto, dijo: pero es que ¿quién soy yo para darle un milagro? Entonces el profeta Eliseo, que estaba ahí, le dice: dígale a Naamán que venga para que así sepa que hay profeta de Dios en este lugar. Entonces Naamán y algunos de sus siervos fueron donde estaba el profeta, y cuando se acercaron al lugar donde estaba el profeta le envía un mensaje a Naamán y le dice: ve y te lavas o te zambulles 7 veces en el Jordán y de esa forma vas a quedar totalmente sano. Naamán, al escuchar esto, se enojó demasiado y se devolvió, porque él dijo dentro de sí: yo pensé que cuando yo fuera a donde estaba el profeta, él iba a levantar su mano, iba a orar al Señor e iba a poner su mano sobre mi enfermedad, donde estaba la enfermedad, y así iba a poder quedar sano. Y estaba enojado porque él pensaba que el milagro se iba a hacer como él quería que se hiciese y no quería hacerlo en la forma como el profeta le dijo que lo hiciera. Cuando escucharon esto, los que estaban alrededor de los siervos le dicen: Señor mío, si el profeta no te mandara alguna cosa más difícil, ¿no la harías? Entonces, en pocas palabras, ¿por qué no vas y te zambulles? ¿Qué pierdes con eso? Esta es parte parafraseada, es algo que es para que entiendan un poquito. Y el profeta y el Naamán, el sirio, fue y se zambulló 7 veces en el Jordán y quedó totalmente sano. Dice la Biblia que su piel quedó como la de un niño, totalmente limpia. Pero aquí la enseñanza es: muchas veces le decimos al Señor: Señor, quiero que lo hagas de esta forma porque de esta forma es que se debe hacer. Y cuando el Señor nos dice que lo hagamos de la forma como Él quiere, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque es que como oramos y le dijimos a Dios cómo hacerlo, entonces pensamos que es la única forma en que se puede hacer. Esto indica que nosotros
pensamos que a nuestra manera es mejor y que así lograremos recibir el milagro. Por ejemplo, quizás una sanidad. Muchas veces le decimos al Señor que lo haga de un día para otro. Y quizás a veces no sucede. Y a veces le decimos a la gente, vaya al médico. Y no va al médico. Porque ellos dicen, es que yo quiero que me sane como yo quiero que me sane. Pero es que Dios puede usar miles de formas para traer la sanidad. Y si el Señor les dice algo en específico, es mejor obedecerlo. Porque si no, entonces no le estamos creyendo, porque quizás pensamos que nuestra manera es como debemos nosotros hacerlo. O como debemos pedirlo, por decirlo así. Y es algo que nosotros constantemente nos suele suceder. Le pedimos una casa al Señor y le decimos cómo es que debe hacerlo Él. ¿Cómo? Es que tengo que hacer esto. Es que tengo que ganar tanto dinero. Es que tengo que tener un trabajo donde gane quién sabe cuántos millones para poder tener una casa. O quizás la empresa, o quizás, bueno, no sé qué milagro necesitamos. Y le decimos cómo es que se hacen las cosas a Dios. Y oramos de esa forma, pero créanme que de esa forma no se van a hacer las cosas. Porque esto indica que es a nuestra manera y no a la manera de Dios. Eso me pasó a mí y yo ya se lo he contado muchas veces. Muchas veces al Señor yo le decía a Él que quería estudiar, quería prepararme, pero automáticamente en mi mente ponía muchas excusas y le decía, Señor, quiero que me des un trabajo de noche, porque el estudio por supuesto era de día. Quiero ganarme tanto dinero para así yo poder pagar mis propios estudios. Quiero que tú hagas algo conmigo porque necesito estudiar. Y siempre le decía de la forma que tenía que suceder las cosas. Le decía al Señor, para mí es imposible estudiar sin yo tener que trabajar y esforzarme y tener que ganar un salario supremamente alto para poder recibir el milagro y poder estudiar. Y esas eran mis oraciones. Cuando empecé a trabajar de medio tiempo y empecé a estudiar, yo tenía esa mentalidad todavía y le decía, Señor, bendíceme en mi trabajo para poder ganar mucho y así poder pagar mis estudios. Y el Señor me dijo, así no es que se ora, así yo no le voy a dar el milagro. Y el Señor permitió que me fuera tan mal en ese trabajo para hacerme entender que no era a mi manera que yo podía estudiar, sino era la manera de Dios. Y cuando empecé a entenderlo fue cuando Dios me dio el milagro y pagó toda mi carrera. No tuve que trabajar a medio tiempo porque Él fue el que me dio el dinero, pagó todo lo que necesitaba y hoy en día me pude graduar sin tener que hacer todo lo que yo había dicho en la forma como yo creía que se iban a hacer las cosas. Porque Él quería enseñarme que Él es mi proveedor y que yo no le tengo que decir cómo es que se deben hacer los milagros, sino que yo tengo que orar y Él es el que se encarga de hacerlo a la manera de Él, como Él quiera hacerlo. Pero es orando y creyendo y dejando que Dios actúe como Él quiera actuar a nuestro favor. Amén. Pero también muchas veces nos suele suceder que oramos a Dios, pero cuando vemos que no llega el milagro, entonces lo que hacemos es ayudarle a Dios. Oramos al Señor y le decimos, queremos esto, pero nosotros le ayudamos para que se haga realidad lo que estamos necesitando. El ejemplo más claro es Abraham. Abraham y Sara eran ya ancianos, viejos, pero Sara era estéril, era imposible tener un hijo. Entonces el Señor le dice que le iba a dar un hijo y que iba a ser de Sara y de él, porque en él iba a reposar la promesa de la bendición y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero era en Isaac, o sea, el hijo de Sara y el hijo de Abraham.
Cuando le dio la promesa al Señor y cuando empezaron a ver que no se veía el milagro, Sara le dice a Abraham: llégate a mi concubina, porque de esta forma así se va a poder hacer el milagro y así se va a cumplir lo que Dios nos dijo, y así es que vamos a tener el hijo para que Dios bendiga nuestra descendencia. Y Abraham accedió, y ahí fue donde nació Ismael. Pero si vemos el contexto, Ismael no era el hijo que Dios quería que ellos tuvieran como la promesa. Aunque Ismael también Dios lo bendijo y de él hizo grandes promesas, y de él también nació, Dios le prometió que iba a hacer grandes cosas y una nación grande iban a ser de él. Pero el Señor le dijo: es que no es con Ismael, es con Isaac. O sea, Abraham y Sara creyeron que con ayudarle a Dios, pensaron que así es que se iba a cumplir el milagro, y no era de esa forma. Al final Dios volvió a visitarlos y el Señor les dijo que al año siguiente les iba a dar el hijo, y por supuesto se dio el hijo que tanto necesitaban y tanto anhelaban, y era Isaac. Pero la pregunta es, si nosotros oramos a Dios y le ayudamos, es porque no estamos completamente seguros de que Dios va a hacer el milagro y que tenemos que intervenir para que Dios obre y tengamos el milagro que necesitamos. ¿Y cómo es que nosotros podemos ayudarle a Dios? Cuando nosotros quizás le decimos: queremos una posesión, y le pedimos al Señor, pero le ayudamos y nos metemos en una deuda que es impagable. Y ahí decimos: ahora sí Dios nos cumplió la promesa. Pero el Señor les dijo que se endeudaran para que tuvieran el milagro, o les dijo que esperaran hasta que se hiciera el milagro. Otro ejemplo que podemos ver es que a veces tratamos de hacer lo que sea necesario, obligando a nuestra familia, al que tenemos al lado, para que haga lo que Dios quiere, y mejor dicho, hacemos lo que sea imposible para hacerlo, hasta hostigarlo, porque no creemos que Dios pueda obrar en esa persona. No soltamos a esa persona delante del Señor y dejamos que Dios sobre en él, sino que nosotros decimos: es que yo tengo que hacer algo para que cambie. Pero esa no es la forma correcta, porque si Dios dijo que iba a transformar a tu familia, que si Dios dijo que iba a transformar a tus hijos, dejemos que Él sea el que obre, dejemos que Él sea el que actúe, y nosotros quitémonos del medio, hagámonos a un lado, porque Él es el que va a actuar, Él es el que va a cumplir la promesa. Él es el que nos va a dar lo que tanto oramos y tanto esperamos. Pero no metamos la mano, o vulgarmente como algunos llaman aquí coloquialmente, no metamos la cucharada donde nadie nos ha llamado. Esto es algo que solemos hacer porque muchas veces no creemos que Dios haga un milagro, porque como hemos visto que no sucede nada, entonces ahora sí tenemos que ayudarle a Dios, porque de esa forma se va a cumplir lo que nosotros oramos. Y no es así, amada iglesia. Cuando oramos de la forma incorrecta, muchas veces o no recibimos nada, o lo que obtenemos es todo lo contrario a lo que Dios quería darnos y que era lo mejor para nosotros. Porque nos metemos y estropeamos todo el plan que Dios tenía para nosotros. Cuando queremos conseguir una esposa, a mí me pasó, y gracias a Dios se interpuso en mi camino para yo no cometer errores. Quería una esposa e hice todo lo posible para tenerla, porque Dios me había dicho que me iba a dar una familia, y empecé y me metí a la fuerza, y yo creía que era ella, y mejor dicho, hice todo lo posible, hasta que Dios me dijo: no me ayude, esa no es. Y el Señor intervino, y por supuesto, gracias a Dios, no era ella. Hoy en día tengo a la mujer más maravillosa, y era la que Dios quería que yo tuviera. Pero yo no intervine, fue Dios mismo el que hizo el milagro para yo darme cuenta que era ella. Así que aprendí a no meterme donde no tengo que meterme. Aprendí a esperar en las promesas de Dios, porque estaba ya orando de la forma correcta, y es: oraba al Señor y dejaba que Él actuara a su manera, que Él hiciera lo que hiciera necesario, y yo dejara que Él actuara como Él quisiera actuar. Amén. Por eso es necesario orar de la forma correcta.
Y yo les puedo decir, aunque no hay un manual estipulado, porque yo no les puedo decir es que esta es la forma correcta de decir cada palabra, no. No hay como algo estipulado, descrito para ello. Hay ejemplos e instrucciones que Dios nos ha dado para que nuestras oraciones sean las correctas y sean las eficaces. Hay formas, cosas puntuales que yo les voy a dar ahorita, de cómo orar de la forma correcta, para que así puedan obtener lo que tanto necesitan. No es el paso a paso de cada palabra como algo descrito de que yo les voy a decir para que ustedes sepan cómo orar y decir esta es la oración correcta. No, son cosas puntuales que tienen que ir acompañadas con la oración para que ustedes sepan y tengan la certeza de que van a ser oídas sus oraciones. La primera y la más importante es orar con fe. A Dios le agrada a la gente de fe. Quien le cree es porque la fe está ahí y es ella la que mueve montañas. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. La fe es la que va a mover las montañas. Si tú oras con fe, créame que nada os será imposible. Eso fue lo que nos dijo el Señor Jesús. Pero tienen que ir acompañadas sus oraciones con fe. Un padre llegó a Jesús porque su hijo estaba totalmente endemoniado. Y había ido a los discípulos y los discípulos no habían podido traer libertad para el hijo. Entonces se fue donde estaba el Señor Jesús y le dijo que hiciera algo porque su hijo estaba completamente endemoniado. Y el Señor Jesús le dice, si crees, le sería hecho. Solamente le dijo, si crees, le será hecho lo que estás pidiendo. Y el hombre, el padre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en ese momento, el hijo quedó totalmente libre del demonio que tenía. Solamente el Señor le dijo, si crees, te será hecho lo que estás pidiendo. La única condición no fue unas largas oraciones, no fue un manual estipulado que se aprendió para orar al Señor, sino era una oración tan sencilla, que era, Señor, ayuda a mi hijo, ten misericordia. Pero el Señor le dijo, si crees, te será hecho, si no, no. Jesús dijo que si teníamos fe como un granito de mostaza, le podríamos decir a una montaña, córrete, y esa obedecería. Y eso significa que si tú oras con fe, le puedes decir a ese gigante que está delante de ti, quítate, y ese gigante se va a ir. Puede ser la enfermedad, puede ser la ruina, puede ser la escasez, puede ser la destrucción que está aparentemente tratando de destruir tu familia, lo que sea necesario. Pero si tú crees, lo que tú creas en oración, eso es lo que vas a recibir. Por eso, la oración cargada de fe es la que va a marcar la diferencia en tu vida y en tu familia. Es la que va a dar efectividad en lo que estás necesitando. Amén. Por eso también el Señor Jesús nos dijo, y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Es creer primero para poder ver el milagro. La fe, como lo dice Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que cuando nosotros oramos, debemos creer antes para poder ver lo que estamos orando, para que lo podamos ver realidad. Es que cuando yo oro al Señor, de inmediato ya estoy creyendo lo que estoy orando antes de yo verlo con mis propios ojos realidad. Y de esa forma es que van a ver realidad esas promesas, esos sueños, esas cosas que están pidiendo. Es de esa forma. Yo no oro al Señor y le digo, muéstrame el milagro para yo poder creer. No es de esa forma. Es creer primero y ahí sí puedo ver. Esa es la forma correcta de orar. Puedes pronunciar tres simples palabras, pero si esas tres simples palabras están cargadas de fe, créanme que ustedes van a ver el milagro que tanto necesitas. Si ustedes le dicen, Señor, transforma a mi hijo, pero si lo crees, eso es lo que vas a recibir. Eso es lo que vas a experimentar, porque la oración cargada de fe viene
y tiene el poder de darte el milagro. Amén. La segunda forma correcta de orar es que cuando nosotros oremos al Señor, no le digamos como al Señor. Si Él lo dice que lo hagamos, así es que lo debemos hacer. Los 10 leprosos se presentaron delante de Jesús, pero estaban lejos porque eran leprosos. No se podían acercar a Jesús porque en ese entonces la ley decía que ellos tenían que estar lejos de la humanidad, tenían que estar lejos del pueblo, del lugar donde estaban, porque como estaban leprosos, no querían que contaminaran a nadie. Eso era lo que estaba pasando. Pero algo que sucedió es que ellos no tuvieron el impedimento de lo que tenían su enfermedad, sino que empezaron a clamar y a decirle: Señor, ten misericordia de mí y trae sanidad. Y el Señor les dice: vayan y preséntense al sacerdote como Moisés mandó, y ya, con eso basta. Y ellos creyeron y se fueron, y mientras iban de camino recibieron la sanidad, y uno de ellos se devolvió para darle gloria. Esa es la forma correcta de orar, porque ellos oraron al Señor e hicieron lo que el Señor les mandó hacer, y de esa forma recibieron el milagro. ¿Ustedes creen que si los leprosos hubieran dicho: Señor, quiero que nos toques? El Señor no los tocó en ese momento porque Él quería probar la fe de ellos. Él quería ver la fe de ellos. Así que, amada iglesia, eso significa obediencia cuando nosotros oramos y hacemos lo que Él nos diga de acuerdo a lo que estamos orando. Cuando nosotros oremos, solo esperemos la respuesta, y como Él diga que hagamos, eso es lo que debemos hacer. No le pongamos tantas excusas al Señor. No le digamos cómo es que debemos recibir nuestro milagro. Lo único que nos compete a nosotros es orar por el milagro, y si Él nos dice algo, hagámoslo, porque de esa forma es que vamos a recibir el milagro. Si yo muchas veces les digo: oremos y presentemos nuestras peticiones delante del Señor, es porque el Señor quiere que lo hagamos de esa forma. Quizás muchas veces también les digo: hagan un ayuno, quizás hagan algo, es porque el Señor quiere que lo hagamos de esa forma. Y esas oraciones van a ser contestadas, porque es de la forma como Dios quiere que lo hagamos. Amén. El Señor dice en su palabra: porque con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Así que si nosotros oramos, y si Él nos dice algo, esperemos que Él es el que lo va a hacer realidad. Amén. La tercera forma que debemos hacerlo es con insistencia y perseverancia. Quiero leerles de la forma como el Señor Jesús se lo enseñó a los discípulos y como lo está enseñando hoy a nosotros. También les dijo: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, así se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesiten. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien se lo pidan? Aquí el Señor Jesús nos está diciendo algo, y es que cuando oremos, seamos insistentes, persistentes en la oración. Muchas veces oramos al Señor, duramos una semana orando y no vemos el resultado, y lo que hacemos es dejar de orar. Eso es algo que no podemos hacer, porque estaremos haciendo de la forma incorrecta. El Señor dijo: búsquenlo, vayan, háganlo, sigan hasta que lo encuentren, hasta que lo reciban. Esta es la forma correcta, y no les está diciendo oren de esta forma, así y así. Les está diciendo oren lo que quieran,
Pidan lo que ustedes necesitan, pero pídanlo con insistencia. No desmayen, no dejen de pedir lo que tanto necesitan, porque de esa forma es que ustedes van a recibir el milagro que tanto necesitan. Así que hoy necesitan empezar a orar con insistencia. Necesitan seguir orando y orando y orando sin desmayar hasta que Dios les dé el milagro que tanto necesitan. Eso es lo que ustedes deben tener en sus corazones. Es persistencia, insistencia constantemente hasta recibir su milagro. ¿Cuántos de ustedes han dejado de orar por algo que no han recibido hasta el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por algo y como no lo hemos recibido, dejamos de orar y ya ni siquiera lo oramos al Señor? Eso es lo que Dios quiere que no hagamos, sino que seamos insistentes, que todos los días oremos, porque eso es creerle a Dios. Y de esa forma es que vamos a recibir lo que tanto necesitamos. Amén. Y lo último que quiero hoy decirles es: nosotros debemos orar al Señor de la forma correcta, pero cuando acercándonos a Dios tenemos certeza en nuestro corazón. Dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. También nos dice la Biblia que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Muchas veces nos acercamos a Dios orando, pero con duda, porque pensamos que nos va a rechazar o que no nos va a escuchar nuestras oraciones. No hay certeza en nuestro corazón cuando vamos y oramos al Señor, porque pensamos que Dios no nos está escuchando. Pensamos que como no somos perfectos o que quizás cometimos un error, entonces no tenemos el derecho de pedir lo que necesitamos. Y eso muchas veces es lo que nos sucede, porque el diablo ha querido meternos eso en la cabeza. Y es que si tú cometiste un error, si tú no has sido perfecto como quiere el diablo que nosotros pensemos que necesitamos ser perfectos, entonces cuando vamos y oramos, el diablo está diciendo: ¿para qué oras si tú no eres perfecto y Dios no te va a escuchar porque le fallaste, porque cometiste un error? Y esto es algo terrible que no podemos permitir en nuestra vida, porque dice la Biblia que todos los que se acercan a Dios, Dios no los va a desechar, no los va a dejar. Y no importa si hayamos cometido un pecado, porque si en Él siempre vamos a encontrar perdón de pecados. Por eso, cuando vayamos a orar, debemos tener plena certidumbre de fe y certeza de que cuando estamos delante de la presencia del Señor, Él nos está escuchando. En los Salmos nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Lo que quiero decirles, amada iglesia, es que Dios te escucha en todo momento, porque Él es tu Padre y Él quiere darte lo mejor, todo lo que tú necesitas. Esa es la forma correcta en que debemos orar. Cuando vayamos a la presencia del Señor, oremos con plena certidumbre de fe que Él nos está escuchando, que Él es nuestro Padre y que todo lo que estamos orando en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar, porque somos sus hijos amados. Eso es lo que tenemos que tener constante, plenitud de certeza en nuestro corazón, de que cuando oramos al Señor, Él nunca nos va a desechar. Él está totalmente ahí, dispuesto a escucharnos, inclinando su oído para atender a todas nuestras oraciones, pero darnos lo que tanto necesitamos. Así que acerquémonos confiadamente al Señor, clamemos a Él en todo tiempo, oremos con fe y con insistencia, porque Él te dará lo que tanto estás necesitando. Debemos de orar de la forma correcta, y es con oraciones cargadas de fe, con determinación, decirle a Él que lo amamos y esperar en Él en todo lo que Él nos diga, porque no le vamos a decir cómo lo debemos hacer, sino que Él nos va a decir cómo cuando nosotros oramos.
Es hacer lo que Él dice, y cuando oremos debemos hacerlo confiadamente, sabiendo que Él nos recibe y nos escucha porque nos ama con amor eterno. Debemos tener pensamientos de certidumbre de fe, que cuando estamos orando, Él en todo tiempo nos está escuchando. Él constantemente está inclinando su oído para atender a nuestro clamor y a nuestra oración, y Él nos dará lo que tanto necesitamos. Si estamos pasando por un momento difícil, si estamos pasando por un momento de incertidumbre, si estamos pasando por un momento de desosiego, déjenme decirles que pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, que pueden tener certidumbres de fe, que Dios les va a dar lo que tanto necesitan. Si ustedes oran con fe, si ustedes oran con determinación, si ustedes le dicen a Dios lo que tanto necesitan, sabiendo que Él les va a dar lo que tanto están pidiendo, créanme que ustedes van a recibir lo que tanto están esperando. Así que hoy, amada iglesia, necesitamos empezar a orar de la forma correcta, y es oraciones cargadas de fe. Tener la plena seguridad que cuando vamos delante de la presencia del Señor, Él nos está escuchando, porque Él quiere darnos lo que tanto necesitamos. Así que, amada iglesia, hoy necesitamos cambiar nuestra forma de orar. No decirle a Dios cómo se deben hacer las cosas. No tener incredulidad a la hora de orar. Necesitamos no decirle cómo es que se deben hacer las cosas, ni tampoco poner excusas a la hora de que estamos orando y decirles que es imposible o que no se puede, sino con plena certidumbre de fe, como lo hizo María cuando recibió la noticia. Dijo: hágase conmigo lo que tú quieras. Dios quiere darnos grandes milagros, pero necesitamos empezar a orar de la manera correcta. Amén. Así que hoy, amada iglesia, si no hemos orado de la forma correcta, o sea, si hemos orado quizás con incredulidad, si quizás hemos orado diciéndole la forma correcta en que Él lo debía hacer, o quizás le hemos puesto muchas excusas a la hora de orar, necesitamos pedirle perdón al Señor, porque eso significa que no estamos creyendo en el poder de Dios, no estamos creyendo en que Él tiene el poder para ayudarnos, y no confiamos plenamente en que Él lo puede hacer, sino que nosotros tenemos que intervenir para que sucedan los milagros. Así que hoy, amada iglesia, vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle al Señor que necesitamos un milagro. Y que hoy podamos acercarnos al Señor confiadamente. Y que a partir de ahora tengamos la certeza que vamos a recibir nuestro milagro. Porque nuestras oraciones son eficaces, porque van cargadas de fe, porque son con insistencia, y porque tenemos la plena servidumbre que si nosotros nos acercamos a Dios en oración, Él nos va a recompensar con el milagro que tanto necesitamos. Amén. Así que vamos a adorar al Señor y pídele al Señor que te ayude a cambiar que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, que nos ayude a orar de la forma correcta, que nos ayude a tener más fe, porque cuando queremos orar, queremos creer, y como dijo el padre de su hijo endemoniado: Señor, ayúdame mi incredulidad, pero yo creo en que tú harás un milagro. Amén. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos ir a ti confiadamente al trono de la gracia, y que podemos hallar el oportuno socorro que tanto necesitamos. Perdónanos si quizás hemos orado con incredulidad. Quizás, Señor, te hemos puesto la ruta en la forma correcta como supuestamente creemos que se deben hacer las cosas. Quizás te hemos puesto muchas excusas
cuando nosotros oramos a ti y quizás no hemos creído por el milagro que tanto esperamos. Ayúdanos a creer, a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a estar completamente rendidos a tu presencia. Y ayúdanos a orar de la forma correcta, Señor. Porque creemos que tú tienes el poder. Porque creemos que tú eres grande y poderoso. Porque creemos que contigo lo tenemos absolutamente todo, Señor. Obra a favor nuestro. Levántate y pelea por nosotros. Y te pido, danos la victoria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.